Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Hola TV. Bienvenidos a esta su sección Psicocrearte, el arte de la psicología sexual. Y el día de hoy, antes de dar el tema del cual les compartiré, comenzaré con una frase que dice así: ella gastaba mucho dinero en ropa, peluquería y zapatos, sin saber que a él le gustaba más verla desnuda, descalza y despeinada. Quizás esta frase pudiera ser familiar con algunos de ustedes. Quizás esta frase te pudiera decir algo acerca de tu vida o de algo socioculturalmente, en el sentido de cómo los seres humanos, hombres o mujeres, hemos sido educados, cómo las mujeres desde pequeñas han sido educadas para ser de qué manera, comportarse de qué manera social, familiar, en pareja, públicamente, y cómo el hombre ha sido educado de una manera distinta también. El día de hoy, el tema es la manipulación sexual masculina. Y con manipulación sexual masculina, ¿a qué voy? Voy a una perspectiva interesante, una propuesta controversial quizá, diciendo primeramente que las verdaderas víctimas de la cultura machista no son las mujeres. La perspectiva que voy a proponer el día de hoy no es una perspectiva al aire, tiene bastante fundamento y para ello lo voy a hablar, que las principales y reales víctimas del machismo realmente somos los hombres. Y porque somos, de hecho, principalmente las víctimas, entre las patas nos llevamos a las mujeres, porque ninguna persona, ningún ser humano que no sea víctima, que no sea violentado por alguna cultura, puede llegar a violentar. Ese es el fundamento. Por eso es quizá que hacemos este tipo de comportamientos. ¿Y aquí voy con la manipulación sexual masculina? Manipulación sexual masculina va a cómo socioculturalmente, genéricamente, los hombres estamos quizá programados para responder de una manera. Por ejemplo, podemos hablar que el hombre es más promiscuo que la mujer, que el hombre es más atrevido en otro tipo de cosas, que el hombre tiene más libertad sexual. Sin embargo, la parte aquí interesante es ¿en qué momento hemos analizado que los hombres realmente estamos manipulados tan profundamente por una cultura, por una sociedad, para tener que reaccionar sexualmente ante algo? Es muy dado el pensamiento de que el hombre siempre tiene que estar puesto para la sexualidad. Es muy dado el hecho de que el hombre tenga que representar esa fortaleza sexual. Sin embargo, aquí la parte importante es, estamos tan acostumbrados los hombres a actuar de esa manera que no nos hemos dado cuenta, quizá, que ese tipo de reacciones ni siquiera las queremos, ni siquiera es algo que realmente sintamos profundamente. Es esa la dicotomía o la separatidad que existe entre la parte racional y emocional del hombre, entre cómo lleva su sexualidad emocionalmente o cómo lleva su sexualidad solamente por un impulso, pero no solamente es un impulso animal, primitivo, es un impulso sociocultural, el cual lo ha condicionado a tener que reaccionar y a tener siempre su pene erecto, por ejemplo, y entre la impotencia o entre la capacidad sexual que tiene el hombre y la mujer, ¿sí? Ahí radica una inseguridad profunda del hombre en su sexualidad, que tiene que ver con su rendimiento, que tiene que ver con la satisfacción que da y que tiene que ver con otros aspectos. Y para eso voy a darle lectura a un pensamiento de un biólogo que es un escritor también, que es Humberto Maturana, que dice: no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. ¿A qué va esto? Esto va a que Humberto Maturana, de hecho, en alguna de sus obras, habla acerca que en el Danubio, ¿sí?, antes de la era de Cristo, podemos hablar de entre 5.000 y 9.000 años,
antes de una cultura predominantemente patriarcal, entre 5.000 y 9.000 años, hubo una cultura matriarcal. ¿Y aquí va esto? Esto no va exclusivamente a que la estructura de una mujer de esa cultura, o que la estructura del cerebro de un hombre de la cultura patriarcal. Son conceptos, son definiciones. Pero lo interesante de esto es que ahora que se habla mucho de la perspectiva de género, ahora que se habla mucho de esta parte de la igualdad, de esta parte de esta lucha, de esta parte de los derechos, el hecho de que el ser humano comprenda que no todo el tiempo ha sido así, inclusive anteriormente, hace miles de años, hubo culturas completamente diferentes, pero no tenemos registro de eso, puesto que la historia oficial que tenemos es una historia truncada o es una historia escrita, ¿sí?, de cierta manera, con muchas cosas ocultas. Y a esto va la referencia de darnos cuenta que en el momento de que cambiemos esta cultura, ¿sí?, en el momento en el que realmente el ser humano, el hombre, pueda darse cuenta cómo la cultura lo ha manipulado para hacer de una manera, podremos llegar a darnos cuenta de cómo es que el hombre ha sufrido, ¿sí?, ha sufrido una incertidumbre, dice Humberto Maturana, que necesita realmente esa certidumbre ante algo. Ha perdido el contacto con su propia naturaleza y eso lo vincula precisamente no a tener, pero a tender hacia el hecho de ser violento. ¿Por qué? Ya lo decía en una frase esta persona sabia que es Mahatma Gandhi, que la violencia no es más que el miedo a las ideas de los otros, o el miedo a las ideas de las demás personas. Por lo tanto, en el momento en el que el ser humano fue separado o desvinculado con la naturaleza, empezó a hacer propiedades, empezó a tener desconfianza y inseguridad del mundo, de la vida, empezó a crear un mundo artificial. Y en esa parte, psíquicamente, existe algo. Existe realmente la necesidad de crear una dominación, la necesidad de crear una estructura que te dé control y te dé poder. Y esa es la estructura patriarcal. En el sistema político, en el sistema gubernamental, en el sistema familiar, en el sistema de amor, en el sistema social, en cualquier situación, realmente es un sistema que se ha creado, mas no es el único. Y es un sistema que se ha creado a través del miedo, ¿sí?, del temor, de la inseguridad, de la desconfianza. En el momento en el que empecemos a educar una cultura, realmente una filosofía de amor, una filosofía aún con la incertidumbre que lleva la vida y la naturaleza misma de esa comprensión, realmente el ser humano va a cambiar a esa filosofía o a esa estructura matriarcal. Insisto y recalco, cultura matriarcal no va a que sea que la estructura cerebral de la mujer crea esa cultura. Va a conceptos y definiciones que se han creado para entender solamente ciertas perspectivas de vida. Entonces, desde allí podemos entender por qué el hombre en ese momento es como es, y no es porque su genética sea así, no es porque su naturaleza o su biología sea así. Esas palabras son palabras realmente de un biólogo, Humberto Maturana, que habla acerca, en esas perspectivas filosóficas de la vida, hablando también con fundamento arqueológico, hablando obviamente con fundamento antropológico, en el cual existía anteriormente ciertas culturas en una manifestación diferente, donde había mucho más igualdad, mucho más equidad, donde había mucho más equilibrio y donde el hombre realmente con la mujer hacían esa compaginación en la cual obviamente había un desarrollo emocional, psíquico, cultural y espiritual de una manera diferente. Esa es una invitación a romper estructuras completamente que tenemos, porque no podemos cambiar una estructura mental si no cambiamos nuestra sociedad, para empezar, reconociendo que hace miles de años existía otra, puesto que podemos caer en la justificación, ¿sí?, en la racionalización, ¿sí?, poniendo una ventana de humo
que siempre ha sido así. Y la verdad es que no todo el tiempo ha sido así, pero sí el registro oficial que tenemos de historia y que conocemos. Pero hay que conocer un poco más de historia, realmente de cultura, y a través de eso nos damos cuenta que hemos sido hombres y mujeres manipulados, y hombres, démonos cuenta de todo esto, de el comportamiento que tenemos, viene mucho, y quizás seamos nosotros mismos quienes nos estamos manipulando en cómo ser y nos estemos defraudando o nos estemos saboteando. Eso lo comparto personalmente, eso lo comparto desde lo que yo también he hecho, y cosas que nos vamos dando cuenta, cosas que me voy dando cuenta para poder cambiar, porque es muy importante entender que algo trágico y algo que va a constar el cambio del mundo va a ser en cualquier lugar, en cualquier momento a partir de ahora, la cuestión de la perspectiva de género, la cuestión de entrar en esto. Hay muchísimo que hablar acerca de eso todavía, hay muchísimo que hablar y profundizar acerca de estos temas. Sin embargo, los estaremos tocando en posteriores programas. Esto sería todo por el día de hoy. Cualquier duda, comentario, crítica, escribir al correo psicocrearte@hotmail.com. Muchas gracias y hasta luego.